Ahora quiero preguntarles cómo se sintieron con la actividad. ¿Estuvieron satisfechos con su texto? ¿Cómo se sintieron tratando con palabras que sacaron de sus contextos originales y las utilizaron como ustedes quisieron para hacer su propia creación? ¿Qué tal? ¿Nadie quiere compartir? Ayuda a activar la imaginación. También, precisamente, trabajar diferente con las palabras. Aquí utilizamos... Yo me sentí más o menos porque mi poema lo quería enfocar de que, por ejemplo, agarré las primeras poemas que estaban aquí, entonces los agarré y la primera hojita que decía era Monterrey, entonces dije, no, pues eso está bien, y me puse a ver de qué más palabras que se relacionaran con el estado, con la ciudad, y pues eso me hizo complicado poner que encontrar ciertas palabras, pero dices, desarrollé mucho tu imaginación porque si buscas de que muchas palabras tienes que tratar de unirlas para que, pues, que tenga un mensaje coherente. Entonces sí, es complicado por el tiempo, vaya, también. Sí, también, bueno, y eso nos pasa, bueno, no solo en eso, también en la vida siempre está el tiempo ahí estorbando todo. ¿Creen ustedes que lo que acaban de hacer es redactar propiamente ya, empezar a redactar? Sí. Sí. Pensamos que eso no vamos a explicar en otra discusión, pero para ustedes, ¿qué es redactar? ¿En qué consiste? La acción de poner todas las palabras que tú piensas, pero que quede un con un orden, con una coherencia. Es tomar el material que tú tienes, en nuestro caso son las palabras, aquí también las tenemos, las palabras que las podemos poner siempre en distintos contextos y dar el significado que necesitamos dentro de ese contexto. Entonces tomamos las palabras, nuestro material, y de acuerdo al mensaje que yo quiera transmitir a mi lector, a mi público, a mi receptor, yo las ordeno para transmitirle lo que yo tengo en mi cabeza claramente a él, que él me entienda lo que yo estoy diciendo. Eso es básicamente redactar. En su forma más sencilla es tomar el material y ordenarlo todo para crear algo nuevo, que es precisamente lo que hicieron ahorita con este poema. Obviamente hay diferentes maneras de redactar. Un poema es más libre, tiene ciertas libertades. Un trabajo académico, que es para lo que realmente ahorita nos interesa llegar con este taller, es algo más complejo, pero tenemos el mismo proceso. Tengo toda la información, tengo que decir, ¿sabes qué? Mejor dejo de buscar y con lo que tengo hago lo mejor que pueda. Y me organizo y planifico lo que quiero decir y cómo lo quiero decir a mis lectores. Eso es básicamente redactar y es en pequeña escala lo que acaban de hacer ahorita. Entonces, bueno, nos vamos un poco a lo que es el título de este taller. Bueno, tenemos dos palabras importantes, arte y redactar. Redactar, ya hablamos un poquito sobre eso, es precisamente ordenar el material que tenemos. Originalmente era para cuando se utilizaba para referir a la acción de recolectar el material para una construcción o leños para hacer una hoguera. Luego pasó a significar cómo ordeno el material y después a cómo ordeno las palabras dentro de un texto. Eso es básicamente redactar. El arte tenemos, bueno, ya sabemos que arte es en sí un término complejo, lo saben, bueno, Diana, que está ahorita con la clase de arte, sabe que arte tiene muchos significados, pero uno de ellos es precisamente lo que es la técnica, el método, la excelencia en la técnica. En este caso es hacer bien una cosa siguiendo determinadas reglas o técnicas, que en nuestro caso serían pues, reglas gramaticales, de ortografía, la sintaxis, toda esta cuestión en el aspecto de redactar. Pero el arte también es una obra que nos genera una emoción estética, que es que nos expresa algo bello, que nos es agradable, que nos transmite algo armonioso en su forma, algo que es puro. Entonces, bueno, con las palabras podemos hacer las dos, podemos simplemente transmitir un mensaje que sea correcto, que se transmita lo que quiero decir el mensaje tal cual, pero también puedo utilizarlo como la poesía que hicimos ahorita, lo puedo utilizar para transmitir algo más profundo, algo más bello, una emoción profunda. Son diferentes maneras con las que podemos trabajar las palabras y tenemos que aprender a manejar las dos, tanto lo creativo como lo más metódico. Ahora, bueno, muchos dirán, me ha pasado que dicen, bueno, ¿para qué quiero yo escribir si no es mía, que no soy escritor, no voy para investigar, ¿para qué escribo? Bueno, en términos así, no hablo de escribir cuentos, poemas ni nada. ¿Ustedes sienten en algún momento la necesidad de escribir, de plasmar por escrito algo? ¿En qué casos? Sí. ¿Para qué? No sé cómo para desahogarte. Un diario de desahogo. Precisamente. Entonces, en ese caso, ¿para qué están utilizando ahí el diario? Pues para crear recuerdos, por si en mi caso me gusta escribir las cosas para recordarlas, de que en clase o
de que tengo que hacer algo, lo tengo que escribir, porque si no lo escribo, no lo recuerdo. Y eso pues ayuda mucho, porque se convierte en una necesidad tuya de que para realizar algo tienes que escribir. ¿No les ha pasado, por ejemplo, cuando están trabajando ideas en clase? Bueno, han oído esto de que es mejor escribir siempre a mano también, porque eso te ayuda a memorizar más las cosas. Y cuando están haciendo un ensayo, ¿les ha pasado que tienen una idea que está así confusa en su mente y empiezan a escribir, luego lo retoman, lo releen y dicen aquí hay algo y lo van siempre puliendo y puliendo? Y ahí tenemos, además de recordar que eso es algo muy importante, nos ayuda a recordar, a no olvidar ciertas cosas, pero también nos ayuda a, bueno, plasmar lo que estamos pensando con palabras, a tenerlo fuera de nosotros y al tenerlo ya exteriorizado, lo vemos con otra luz, podemos reflexionar sobre ello y eso nos va ayudando a organizar nuestra mente. Entonces, precisamente la escritura la utilizamos para comprender mejor las cosas y esto no abarca solo para los temas académicos, porque esto abarca también a cómo nos percibimos nosotros. Si les pregunto a algunos de ustedes cómo son ustedes, quiénes son, me van a empezar a hablar, bueno, son unas cualidades, soy muy optimista, soy muy alegre, ciertas características, pueden empezar a hablar de su educación, de su familia, van a empezar a hilvanar diferentes palabras para narrar su historia. Y ustedes al hacer eso están descubriéndose a ustedes mismos. Si tienen un diario, saben que escribiendo lo que ustedes piensan, se conocen, reflexionan sobre ustedes mismos. Entonces, a lo que me llega a decir, a mi primer punto, ¿por qué es importante redactar? Porque nos ayuda a poner un orden primero a nuestro caos, que es nuestra mente. Sabemos que en nuestra mente hay mucho ruido y a veces decimos de que, ok, tengo que plasmar las cosas ya en papel para concretarlas y que sean más claras para mí misma. Esa es la primera función que tenemos para cuando tenemos que redactar y no tiene que ver con hablar con los demás ni nada, solo para mí mismo, para mi beneficio personal. Escribo para poner en orden mis ideas, para tener las cosas más claras para mí mismo, no solo académicas como les digo, sino quién soy yo, quiénes son los que me rodean, cuáles son mis sentimientos, cómo es el mundo que me rodea. Y aquí es una analogía que me gusta mucho hacer, no sé qué tal especificar pero a mí me gusta mucho esta idea de pasar del caos, que es nuestra psique, nuestras emociones, la parte interna, el inconsciente también está ahí y pues tenemos que darle un orden a todo eso. Y por eso a mí me gusta mucho la analogía de las cosmogonías, que narran cómo se crea el mundo con el proceso precisamente de crear algo, de redactar, de escribir. Bueno, les debo si velozmente una partecita de la metamorfosis de Ovidio, que es un ejemplo de cosmogonía. Antes de existir el mar, la tierra y el cielo, continentes de todo, existía el caos. El sol no alumbraba aún el mundo, la luna todavía no estaba sujeta a sus vicisitudes, la tierra no se hallaba todavía suspensa en el vacío, tal vez quieta por su propio peso. No se conocían los márgenes de los mares, el aire y el agua se confundían con la tierra, que todavía no se había solidificado. Todo era informe. Al frío se opone el calor, no sé cuál lo húmedo, el cuerpo duro se hundía en el blando. Ahí se repite esa frase. Lo pesado era ligero a la vez. Dios era la naturaleza, que podríamos ser en este caso nosotros, siguiendo la analogía. Eso afirma todos los propósitos y separó el cielo de la tierra, a esta de las aguas, el aire tejado del cielo purísimo. Y así el caos dejó de ser. Dios puso a cada cuerpo en el lugar que le correspondía y estableció las leyes que habían de regirlos. Y pienso yo, me gusta mucho esta analogía porque pienso yo que es precisamente lo que pasa cuando redactamos algo. Del caos que tenemos, pues es precisamente eso, es limitar, establecer límites, separar y darle un orden a las cosas. Entonces, vemos ahí la analogía, también por eso luego que digan de que el universo es el libro de Dios, ¿sabes? Porque hay una similitud en este proceso de creación cuando creamos algo, cuando creamos palabras, textos y demás. Las primeras cosas escribimos propiamente para tener las cosas más claras para nosotros mismos. Recuerden, si yo no tengo algo claro para mí mismo, no lo voy a poder plasmar claramente en papel. Así que escribir para nosotros nos sirve en este aspecto, ir aclarando las cosas para nosotros hasta que ya estén lo más depuradas posibles y ya esté claro. Y esto me lleva, bueno, me voy rápido a esta partecita. También, bueno, primero escribimos para nosotros. Ahorita me recuerda regresarme a esto antes de que se me vaya este hilo. Escribimos para nosotros, para conocernos mejor a nosotros y lo que nos rodea, pero también escribimos para comunicarnos con los demás. Sé que tenemos la palabra hablada, pero la palabra escrita es también muy importante porque la palabra hablada está limitada al tiempo. Termino de hablar y hay silencio, la palabra escrita no, puedo ir al libro. Y aunque el autor ya no viva, pues yo todavía puedo dialogar con él. Entonces la palabra escrita tiene ciertas posibilidades que no tiene la palabra hablada. Pero a grandes rasgos también escribimos para comunicarnos, ya sea verbalmente o a través de la palabra escrita. Y muy importante
para expresar nuestro ser ante los demás y propiciar el entendimiento entre todas las personas. Y, o sea, al principio vimos, nos sirve para conocerme a mí, cómo soy como persona, si sé narrarme como es debido y con palabras correctas, pues yo puedo ir con los demás y plasmarme y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis ideas? Ya después de que las planteé muy bien para mí mismo. Y aquí surge un problema, porque las personas son muy distintas todas unas de otras. Y bueno, creo que todos cuando somos niños, sí tenemos nuestro mundo, nuestras ideas, y llegamos con otro, y oye, es que me gusta mucho esto, y el otro, no te entiendo, o sea, no está siendo claro lo que me dices porque no soy tú, no puedo entenderte, y es donde uno tiene el choque de que todo lo que yo me había plantado es hay que reestructurarlo todo. Y eso pasa, por ejemplo, cuando como alumnos escribimos ensayos o queremos dar un taller o algo, tenemos nuestras ideas, las cosas a veces parecen claras para nosotros, pero al momento de que se lo decimos a los demás, no hay comunicación, se rompe ahí, nos damos cuenta de que existe otro que no piensa como yo y tengo que replantear lo que yo tenía para que él me entienda, porque una vez me lo dice mi asesora de tesis, María sabe quién es, que si tienes algo claro para ti mismo, vas a poder expresarlo claramente a los demás. Si no, es que no lo tienes claro. Entonces, si tú tienes tus ideas y todo, y no logras, aunque sea que te entienda, no que coincida contigo, que te entienda, o sea, diga, no coincido contigo, pero, o sea, ¿a qué te refieres? Si logras eso, estás comunicándote debidamente. Y eso lo vemos también cuando entregamos los ensayos a los maestros y nos dicen desde otro punto de vista, mira, te faltó esto no fue claro, porque el maestro que está fuera de tu punto de vista ve cosas que para ti quizá las consideras obvias y ves que pues no era obvio, hay que estructurar. Entonces, enfrentarnos al otro es un proceso muy importante, por eso se recomienda mucho. Si van a entregar algo, léanlo a ustedes, para ustedes mismos, para checar pausas y que todo esté en orden, pero léanlo de preferencia a alguien más, para que les diga a la persona, no entendí esto, aquí te me brincaste de un tema a otro, porque la mirada del otro te va a hacer que tú puedas mejorar, porque te va a decir tus áreas de oportunidad que tú no las habías visto, te va a hacer crecer. Es doloroso a veces, es sufrir. Siempre nos ha tocado que entregamos ensayos y nos lo regresan, sabemos que es horrible, que uno no sabe qué hacer, y lo peor es que el maestro o otra persona no te puede decir cómo hacerlo, no eres tú. Tienes que aprender tú a hacerlo por ti mismo, a redactar las ideas claramente. Y no solo claramente, sino desde tu punto de vista, con tu propio estilo. Entonces, vemos aquí que redactar, y me imagino que todos lo sabemos, es difícil, no es simplemente sentarme, investigo, hago mi pegoste de cosas y entrego. No, es un proceso muy difícil en serio. Y sé que los límites de tiempo no nos ayudan, pero hay que aprender a trabajar correctamente al momento de entregar nuestros ensayos, de redactar cualquier cosa que redactemos, porque eso aplica también para los teléfonos. Lo que vivimos actualmente, que vemos de buenos ensayos de los maestros, viene también desde aquí. Las redes sociales no hay claridad ya en las cosas, está perdiendo, pero eso ya es otro tema completamente distinto. Aquí lo que nos quedamos es nos enfrentamos al otro y tengo que escribir de manera que la otra persona me entienda. Y también aquí muy importante, a veces usamos términos, yo por ejemplo en mi tesis, a poquito que hablábamos hace rato de eso, hablo del amor, y yo entiendo amor a mi manera, mitos griegos, y luego voy con otro y yo, sí, el amor es esto y es el otro y el otro. De hecho me dijo Mario cuando me escuchó, de que yo pensé que estabas hablando de Cupido, de este amor, y yo no estaba hablando de eso, estaba hablando de otro. Y hasta que me topé con alguien que no piensa como yo, me dijo que no estaba siendo clara, porque yo me entendía, porque soy yo, pero el otro no. Entonces ahí vemos, enfrentarte al otro tienes que hacerlo cuando antes de entregar algo de preferencia. Y también esto es algo muy bello. Me acuerdo que Octavio Paz decía que la unidad de la desunida Hispanoamérica está en la literatura, y esto nos habla algo muy importante de lo que es el lenguaje, cualquier clase de lenguaje, también el escrito y sobre todo el escrito, porque es el más concreto y el que más nos ayuda a entendernos. Es que las palabras son como puentes vivos que nos comunican como personas, son importantísimos en este sentido. Yo me comunico con el otro y eso implica también que no estoy solo en el mundo, que hay otro que me puede entender. Y bueno, hay gente que sí entiende como nosotros, ve el mundo como nosotros, otros que no, hay que establecer ahí, buscar la manera de conectarnos. Pero esta parte, no sé si alguien ha leído un libro de alguien que ya murió, pero que sigue aquí por su obra escrita precisamente, y dice, es que este soy yo y me habla a mí exactamente. No sé si les ha pasado algún libro así. ¿Algún ejemplo? Pedro Páramo de Juan Rulfo.
Entonces, bueno, tenemos creo que todos tenemos estas obras que decimos, parece que me hablan a mí, es el diálogo, y aparte con letras, o sea, todavía más difícil, no tenemos a la persona y aún así nos conectamos a un nivel íntimo. Por eso les digo, con que el lenguaje, la escritura, en este caso es comunión, es un diálogo, es casi como el amor, entre una mujer es una comunión, permítese que nos entendamos y por un momento como que podamos ser una humanidad con H mayúscula de cierta manera. Entonces digo, ayúdanos a ver que no estamos solos, pero también tiene otra cosa. Como les decía, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. No sé si les han tocado libros que los desgarran y les dicen algo de ustedes que no querían ver. Pasa también, le pasó a mí con Madame Bovary. Les diré que lo dejé de leer porque me dijo algo de mí que no quería ver, de plano. Entonces la escritura es muy importante, también para conocernos, para dialogar con otros. Y también es importante, uno diría, bueno, ¿para qué dejo mis cosas por escrito y no me quedo solo con la palabra hablada? Imagínense qué sería de nosotros si no hubiera habido cierto grupo de personas que no se hayan dado la tarea de poner por escrito sus descubrimientos, sus impresiones. No tendríamos ni siquiera la historia de la humanidad, o sea, porque no habría alguien, la historia de la humanidad, pues alguien se sentó de un caos de eventos que estaban pasando en todo el mundo, se sentó y dijo, ok, bueno, vamos a tratar de darle un orden a todo lo que está pasando. Vean la importancia del caos de la realidad al orden de un libro de historia. Entonces, imagínense que nadie se haya puesto a hacer eso, pues estaríamos en un problema porque no tendríamos memoria, como decía Betsy. Entonces es nuestra memoria también. Y bueno, ¿qué sería de la ciencia si no hubiera gente que su descubrimiento nos plasmó? ¿Qué sería de nosotros sin la palabra escrita realmente? No tendríamos nada. Entonces, también un mundo sin la lectura o sin los escritos sería como que un mundo sin imaginación, porque no tendríamos algo que nos inspire a escribir ciertas ideas sobre algún tema. Si no habría diálogo, tendríamos que empezar de cero, básicamente. Porque nosotros no empezamos desde cero, ya tenemos todo un bagaje que fue rescatado por personas que hicieron la tarea de redactar correctamente para dialogar con las generaciones de su momento y generaciones futuras. Entonces vemos, por eso les decía, la literatura es, pues, diálogo es comunión, pero de todos. O sea, hablamos con gente que ya murió y nos entendemos, entonces diálogo es la parte hermosa de la escritura, pero esto solo se logra cuando redactamos correctamente. Eso es lo que podemos lograr hermosamente si redactamos correctamente, si generamos, si comunicamos nuestro mensaje como es debido. Y lo vemos también en la historia, cuando no nos expresamos correctamente, hay un malentendido entre las personas y genera conflictos sociales, por ejemplo. Y cuando yo puedo expresarme correctamente y tú me entiendes y yo te entiendo, utilizamos las palabras para entendernos correctamente, pues tenemos periodos de paz. Entonces vemos las palabras son muy importantes. Hay palabras muy fuertes, por ejemplo libertad, amor, son palabras que ayudan a cambiar el mundo. Entonces vemos que tenemos todo este rollo medio romántico, tenemos un medio, las palabras son muy bellas, tienen mucho poder, lo sabemos, ustedes como maestros saben, imagino, que si tú le dices a un niño, eres inútil, ya la palabra tiene un gran poder, o de no sabes hacer nada bien, la palabra tiene un poder muy fuerte y es una gran responsabilidad, tenemos que usarla correctamente. Y hay la necesidad de, pues, rescatar el buen uso del lenguaje que ya se está perdiendo actualmente con las generaciones que están viniendo. Y bueno, también pensando un poco, uno diría ¿por qué tengo que escribir también? La palabra hablada, en mi opinión muy personal, si no concuerdan conmigo, lo pueden hacer y pueden comentarlo de cualquier manera. La palabra hablada nos sirve hasta cierto punto, pero hay un momento en nuestro desarrollo intelectual, académico y demás, que vamos teniendo ideas cada vez más complejas. Y lo que decíamos, necesito plasmarlas en papel para irlas organizando. Entonces la palabra escrita viene en nuestra ayuda cuando tenemos ideas cada vez más complejas, pues tenemos que estructurar, imagínense, bueno, ya por ejemplo las tesis, ideas enormes que ya tienes que estructurarlas porque si no, no se va a entender. Entonces, hay una diferencia ahí entre la palabra escrita y la hablada. La escrita nos permite trabajar cuestiones más complejas, de ahí su importancia también. Y como les repetía mucho, no es sencillo el proceso de redacción. Bueno, han hecho ensayos. ¿Qué les ha pasado con los ensayos? ¿Cómo es el proceso para ustedes de escribir? Primero investigar para ver de qué vas a escribir si no conoces el tema.
Pues empiezan con un tema y luego tienen que precisamente, empiezan con un tema, con una cierta estructura de cómo quieren abordar su tema. Van a las fuentes, ven, no, pues no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo, vuelves a hacer tu esquema, vuelves a ver más fuentes, es un proceso de recopilar información, planificar, escribir borradores, escribir esquemas, luego regresar sobre ellos, borrarlos quizá y comenzar con nuevo. Es un proceso muy difícil, no es nada sencillo y no es que lo quieran usar, pero solo para que sepan que no es tan fácil como sentarme a escribir y buscar en internet. Es un proceso de busco, escribo borradores, luego sigo buscando, sigo corrigiendo. Es un proceso de autocorrección que lleva mucho tiempo, que a veces quizá como entregamos muchos ensayos no estamos acostumbrados a tratar este aspecto, porque entregamos y nos olvidamos. No hay este proceso de te lo regreso y hasta que me lo corrijas, pues te libras de eso. No tenemos tanto esa cultura porque pues tenemos que estar cambiando de tema y demás, y se pierde este aspecto de sufrimiento, pero también es muy enriquecedor. A mí pero también una vez cuando yo estaba batallando en el tema para un ensayo, ella me decía, yo no te voy a decir las cosas concretamente hasta que tú las encuentres y le encuentres el orden. Y cuando lo hice le dije, estaba toda yo contenta y feliz, y me dijo, no te podía yo quitar eso, tenías que descubrirlo tú mismo, y es precisamente eso. Y es el problema también, uno como maestro no puede hacer los ensayos por el alumno, porque el alumno tiene sus ideas. El maestro solo es el facilitador que le dice, bueno, por aquí está mal esto, pero es un camino, esto de redactar es un camino que el alumno tiene que recorrer por sí mismo, porque tiene que descubrir todo esto. Tiene que sacar sus ideas, precisamente las escribe, las reflexiona y está siempre mejorando, pero no, el maestro no puede hacer eso por él, lo que puede hacer es orientarlo más o menos. Y bueno, también a propósito de, obviamente, para escribir un ensayo tenemos que tener una mirada crítica, aguda, de lo que nos rodea. Si yo no tengo esta mirada, pues quizá no voy a saber qué escribir, pero en el momento que yo observo todo y lo reflexiono, van a surgir temas sobre los que puedo escribir. Bueno, la profundidad de los temas depende de qué tan dispuestos estén ustedes a llegar y de avanzar, de ir investigando y practicando. Pero bueno, cuestión básica que tenemos que tratar independientemente de la complejidad del tema es que para expresar o comunicar bien, la gramática, la ortografía, la buena sintaxis es indispensable. No nos podemos olvidar de eso, pero no es lo único. Y aquí les pongo una cita de Leopoldo Lugones. ¿Alguien me hace el favor de leerlo? No vi quién me subió primero la mano. Bueno, creo que bueno, vamos a dejar leer Elías. Pero no es lo único. Lo que hay es que no solo escribe bien mediante el aprendizaje de la gramática. Como se trata de un arte, ello requiere modelos, es decir, imitación y experiencia propia, o sea, práctica. Se aprende a escribir escribiendo, leyendo a otros escritores y estudiando el idioma. Pero todo esto es gramática, como se ve, arte aplicado y analítico de escribir correctamente. Emplear un solo de los tres medios es reducir quien lo hace su posibilidad de hacerlo mejor, condenándose a la miseria verbal. Si no lee ni metodiza a la perpetua imitación, si únicamente lee sin metodizar, al purísimo Steele, si metodiza tan solo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Lugones? En sintéticas palabras. ¿Qué es necesario para escribir bien? No necesariamente el conocimiento de la gramática, sino cómo vas a aplicarlo. Ocupo saber primero la gramática, las leyes que rigen mi idioma. Primero, ¿qué más? Experiencia. ¿Qué es esa cómo se adquiere? Practicando. Escribiendo. ¿Y cuál es la otra parte? Tenemos escribo, leo las reglas que rigen mi idioma, pero ¿qué me falta? Leer a escritores. Precisamente lo que Lugones nos dice aquí es que para escribir correctamente no basta saber solamente las reglas de la gramática, no basta solo escribir ni basta solamente leer, tengo que hacer las tres cosas en conjunto, si no, no me va a servir de nada. Si soy un metódico y solo sé cómo escribir correctamente, le va a faltar algo a mi texto. Si nada más leo, pues no estoy creando, y si nada más escribo sin ver las otras dos cosas, voy a escribir incoherencias porque no tengo la cuestión de la imitación aquí. También es importante al principio, quizá escribamos imitando un poco, pero con el trabajo hay que estar escribiendo, va creando uno su propio
No sé si alguien aquí ya se sienta con su voz propia al momento de escribir un ensayo o todavía está en el proceso de pues tiene que seguir los modelos que le vienen de otros lados. Pero las tres cosas, por eso es difícil, porque no es solo es uno. Yo te puedo decir las leyes de la gramática y demás, y hay muchos manuales en internet, pero tienes que escribir, tienes que estar escribe y escribe y escribe y escribe, no te libras de eso. Tienes que leer, porque los escritores famosos lo son porque han sacado lo mejor de su lengua, entonces qué mejor que leerlos a ellos. Ahí está cómo usar la lengua como es debido precisamente. Entonces son estas tres cosas que tenemos que hacer para aprender a redactar, y vemos entonces que no es tan sencillo. Ocupa mucho tiempo y mucha perseverancia, sobre todo uno cuando empieza a escribir quizás se frustra, y está bien, es normal, pero hay que seguir hasta que salga como la metáfora del diamante, que es una roca, no es muy agradable al principio, pero la pules hasta que sale el diamante. Es lo mismo, tienes que escribir, aunque te odies a ti mismo al principio, sigue escribiendo y vas a ver que vas a mejorar. Y lo vas a ver cuando, si guardas tus escritos, lo que empezaste hace unos tantos años y lo que haces ahora, vas a decir, no, sí ha valido la pena. Pero les digo, es un proceso que tienen que hacer ustedes de leer en casa, de escribir, aunque el maestro no les diga, si quieren escribir correctamente y mejorar los ensayos, tienen que hacer estas partes, además de reflexionar por la realidad que los rodea y estar investigando sobre su tema. Y bueno, cosas un poco más técnicas. Como les digo, la teoría aquí no sirve, pero no nos sirve si no practican en casa y si no leen. Va a quedar como vacía, sobre todo si no escriben, porque si yo les doy la teoría y no la aplican ustedes, que por el ejemplo no van a saber de quién estoy hablando. Pero así técnicamente algunas cualidades de la redacción tenemos: primero, corrección, sobre todo el buen uso de la sintaxis, mi oración con mi sujeto y mi predicado, todo bien en orden, porque hay casos que incluso esa parte ya está un poco perdida, hay que tener mucho cuidado con eso. En los párrafos, sobre todo, ¿alguien sabe lo que son la idea principal y las ideas secundarias en el párrafo? ¿Según qué separo mis párrafos? ¿Según qué criterio separo los párrafos de mi idea principal y idea secundaria? Ya tengo Y el cierre. En cada párrafo debes de tener una idea principal, secundaria y un cierre. Precisamente, la idea principal es la que me marca de qué va a hablar todo mi párrafo, y si tengo las ideas secundarias que la sustentan y que giran alrededor de ella, y al final el cierre, como una pequeña conclusión a ese párrafo. Pero siempre mi párrafo tiene que tratar el mismo tema. Eso es muy importante, porque a veces tratamos muchos temas en un solo párrafo y entonces ya no hay orden. Y bueno, sobre todo también la ortografía. Word a veces nos hace flojos porque nos corrige todo, pero hay que tener mucho cuidado también con la ortografía. Recuerden, la ortografía marca la acentuación, los signos de puntuación son pausas. O sea, hagan el ejercicio realmente de cuando terminen un escrito, léanlo, pero ateniéndose a lo que está. Si hay una coma ahí, hagan la pausa; si no hay nada, sigan el recorrido y ahí van a ver dónde está lo que les falta. De hecho, Nicolás tiene por ahí un programa que le lee los escritos, ¿verdad? Pues es el Word. ¿Es el Word? El Word. Bueno, me ha contado que le ha servido mucho, que lee lo que él está escribiendo y ahí se da cuenta de que aquí me faltó el acento, aquí no está la... Pero finalmente todo eso que está por escrito se refleja hablando. Entonces por eso es importante leer en voz alta lo que escribimos. También ser concretos, la conclusión, ir al grano. A veces empezamos a hablar de un montón de cosas, eso nos pasa a todos y hay que evitar eso, ir directamente al grano. Como les digo, menos es más. Utilicen únicamente las palabras necesarias, como digo, menos es más. Y a veces usamos palabras así como somos muy redundantes, usamos palabras que giran sobre sí mismas y ya uno no sabe dónde está, por ejemplo, sin más por el momento y en espera de que escriba a responder. Vemos que estamos perdiendo ahí la concreción porque dicen muchas cosas y no nos lleva a ningún lado. También tengan mucho cuidado, la verborrea es la palabra que quería utilizar. Hablamos mucho, pero a veces no nos lleva a ningún lado. Sobre todo en los ensayos esto es fatal porque nos distrae a nuestro lector de la idea central que queremos que tenga, si empezamos a hablar de otras cosas. Claridad también muy importante, que el texto sea fácil de comprender. Aquí también hay la medida que tenemos que estudiar a nuestros posibles lectores. No es lo mismo si yo voy a escribir para mis compañeros que quizá no conocen mi tema, o para quién voy a escribir, depende del lenguaje que yo voy a utilizar en mi ensayo. También hay que, lo que les decía por ejemplo ahorita, que tiene que ver con la claridad. La palabra amor se puede interpretar de muchas maneras y yo puedo sí hablar de amor en mi ensayo,
pero cada lector va a tener su idea de amor y quizá ahí va a originarse el problema de que no entiendan lo que estoy diciendo. Si ustedes tienen una palabra que tiene diversos significados o que se puede entender de distintas maneras según la persona, pongan ahí en una nota al pie o aclárenlo, voy a entender por esta palabra esto, esta definición, y así ya garantizan que su lector está en el mismo canal que ustedes. Eso es muy importante. Adecuación, como decía, escribir pensando en los lectores, y yo voy a hablar de teoría literaria y sé que ustedes no saben de teoría literaria, no voy a venir a darles todos los términos suponiendo que ya los conocen, entonces hay que adecuarse a sus lectores, tienen que conocer quiénes los van a leer. En el caso de un escrito académico saben que es el maestro, así que ya pueden trabajar con términos más difíciles siempre y cuando sobre todo los tengan claros también ustedes mismos. Procuren aquello que ustedes no comprendan, mejor no lo pongan o busquen la manera de expresarlo correctamente, porque se nota mucho en los ensayos cuando el alumno está con su voz narrando lo que él conoce y luego de repente llegó un término que no lo supo entender y se nota el cambio de voz, se nota que ya no es su voz. Bueno, ahí por ejemplo cuando hay casos de plagios involuntarios pasa lo mismo, porque cada uno conoce la voz de su alumno, cómo escribe, y de repente ve que dice, ¿qué pasó aquí? Este ya no es mi alumno, o sea, se nota, aunque crean que no tengan un programa para, y de hecho existen programas para eso, pero se nota por la manera de expresar las cosas. Uno ve que no es el lenguaje de ese alumno y hay que tener mucho cuidado con eso. Cosas que te pongas, encárgate de que las entiendas correctamente. Y nos pasa cuando dan presentaciones. No sé si les ha pasado cuando ponen algo que no entienden muy bien en la presentación, les pregunta el maestro y ustedes se quedan, pues entonces cuídense mucho de eso. Si lo pueden evitar, si no lo saben, no lo entienden del todo, evítenlo y busquen la manera de que funcione, o acudan a su maestro o sigan investigando hasta que lo entiendan, pero sobre todo usen sus palabras. Por eso parafrasear es muy importante. Como lo digo, si no es claro para ustedes, no lo van a poder explicar bien, y ahí surge el problema también en los ensayos. Bueno, el orden, esto es importantísimo. Obviamente el orden de un texto varía mucho según el texto que vayamos a escribir. No es lo mismo un artículo científico, un ensayo literario, el tema que tratemos nos va a dictar el orden de las ideas que tenemos que manejar, pero si sabemos que para hablar de ciertos temas pues tengo que ir por un orden. Yo no puedo empezar a hablar de redacción quizás si antes no les explico qué vamos a entender por redacción. Hay un orden de las cosas que tengo que ir manejando para que mis lectores entiendan lo que les quiero decir. Y bueno, aparte de la originalidad, bueno, no siempre es fácil esa parte. Hay escritos que nos permiten ser originales hasta cierto punto. Los creativos, pues, es completamente originalidad, pero hay otros que son, pues, son más científicos. Nuestra voz está un poco más atada por ciertos límites, pero de una u otra manera es muy importante que siempre nuestra voz de ensayista esté ahí presente, y eso se ve. No me traje esa imagen, voy a poner, no sé si han visto por ahí en Facebook, hay una que pregunta al alumno a su profesor, ¿cómo me fue en el ensayo? Y el maestro le pone la analogía de que imagínate una fiesta en la que nadie quiere estar ahí. Pues le dice, así fue tu ensayo, así eso es lo que pasa. Entonces, esa analogía sirve porque hay veces que vemos el ensayo y hay información y todo, pero imagínate, las personas no dialogan, no se comunican, entonces dice uno, ¿qué está pasando aquí? Es mucha información, pero no está la comunicación entre las partes, y eso es muy importante y me lo dicta el orden. Y esto pasa cuando ustedes no tienen claro lo que quieren hacer, como mencionaba Génesis, si no me recuerdo, esta idea de investigar, planificar, hacer tú antes de escribir, hagan su esquema, ok, cuáles son las ideas que quiero manejar, esta es mi idea por el primer párrafo, esto para mi segundo párrafo, y garanticen, párense el tiempo de verificar que todo tenga el orden adecuado para que se entiendan las cosas. Cuiden mucho las oraciones de transición también. A veces un párrafo trata una cosa y luego el siguiente otra, y uno como lector dice, ¿qué me pasó de este párrafo a otro? Se ve que hay una conexión, pero necesito que me la hagan clara con lo que están escribiendo. Obviamente esto lo van conociendo conforme van escribiendo y va variando según el ensayo que van tratando, pero hay que cuidar que así como cuando hablan que una idea te lleva a la otra, hasta que de repente empezamos y empezamos en un punto y terminamos en otro y no nos dimos cuenta, así nos tienen que llevar como un encabalgamiento, te van llevando y sin que lo sepas, ya llegaste al final del ensayo y te quedas de que wow, no sentí los cortes que a veces se sienten cuando cambias de un tema a otro.
Y bueno, todos conocemos, esto es en general para todos los escritos, aunque son diferentes, lo que debe poseer si es un escrito académico, una tesis, tesina y demás, pero todo texto, y esto es muy importante, tiene que tener, y lo sabemos, imagino que ya todos, introducción, desarrollo y conclusión. Ya sabemos de introducción, es como cuando yo vengo con ustedes y les digo, bueno, vamos a hablar de esto, ven mi imagen, ven mi tono de voz, y ya ustedes desde esa primera impresión dicen, no me agrada lo que está diciendo, no me agrada cómo lo dice, y se pueden ir si quieren, supongamos. La introducción pasa lo mismo, tienen que captar la atención de su lector, es su primer acercamiento con el lector, y tienen que atraparlo, tienen que generarle intriga, hacer que se interesen por su tema. Esto es lo que tienen que hacer en la introducción en un escrito más académico, pero también tienen que establecer ya desde ahí el tema que van a tratar en su ensayo, lo tienen que contextualizar y ahí es cuando tienen que atrapar a su lector con lo que le estén diciendo. Y en un ensayo más académico, importantísimo, tiene que ver con la planificación, el objetivo. Siempre tengan antes de escribir objetivo. Mi objetivo es exponer estas teorías de la educación. Es demostrar que el amor es una forma de comunión, o que la escritura es una forma de comunión, supongamos. Pero tienen que tener bien claro ese objetivo, porque cómo estructuren todo su ensayo va a depender qué es lo que quieren lograr. Y ahí está su labor como ensayista. Y un poco como lo que hicimos ahorita. Estaban ustedes con lo que querían crear en sus mentes y buscaban las palabras que les servían para decir lo que querían decir. Fue lo que pasó ahorita, y es lo mismo con los ensayos. Quiero decir algo, tengo que buscar las fuentes, los argumentos que me ayuden a establecer mi punto de vista. Ahí es donde se ve el trabajo del escritor, que manipula sus fuentes, las utiliza a su conveniencia para escribir sus propias aportaciones y reflexiones. Y ahí es donde está la parte de la originalidad, el sello personal del escritor o del ensayista. El desarrollo, bueno, sabemos es la parte más extensa del ensayo. Sabemos que ahí es donde se tiene que cumplir el objetivo que yo me haya impuesto aquí. El desarrollo lo tiene que cumplir. Si yo terminé mi desarrollo y no se cumplió el objetivo, hay que ir de nueva cuenta, estuvo mal. El objetivo me sirve para garantizar al final del ensayo si el objetivo se cumplió o no. Por eso les digo, procuren ir con alguien más a que lean sus ensayos para que les digan honestamente, no cumpliste tu objetivo, no te entendí. Necesitamos, aquí sí para escribir en el proceso, mientras estamos aprendiendo, ocupamos el ojo de alguien más que sea que nos pueda ver de una manera más crítica de lo que nos podemos ver nosotros mismos. Es latoso, sí, pero es necesario. Les digo, no es sentarse en una primera vez y escribir todo el desarrollo, no es un proceso difícil, pueden escribir, reescribir, reescribir, y así hasta que salga lo mejor posible. Es escribir y tener muchos borradores. Por eso, bueno, verán, siempre traigo yo mi mesita lleno de, la compré hace poco y ya está acabando. Entonces, es precisamente eso, es todo lo que les ocurra, escríbanlo, aunque luego quizá no les sirva tanto, pero háganlo, porque eso es lo que les va a ayudar en este aspecto. Y hagan las ideas, cómo las organizo, jueguen con su texto, así como aquí estaban recortando palabras, moviéndola, a ver cómo funcionaba para que tuviera sentido. Es lo mismo con el ensayo. Esta idea no me sirve aquí, mejor la muevo para acá. A veces ya tenemos el desarrollo y es cuestión nada más de que, ok, esto mejor lo muevo para acá y esto para acá, hasta que queda ya la construcción del ensayo. Pero les digo, es experimentar completamente, no es todo de un jalón, aunque hay escritores que escriban así, pero ya de añadir de que estuvieron dándose de topes en el proceso de tratar de establecer el orden en su desarrollo. La conclusión, bueno, finalmente es en general resumir los puntos importantes y bueno, hacer alguna observación o aclaración final. Esta es muy importante también porque así como la introducción tiene que atrapar a mi lector y dejarle muy claro sobre todo de qué voy a hablar en el desarrollo, aunque no sea académico, ya se tiene que ver aquí cuál va a ser mi tema y mi punto de vista también de cierta manera. En la conclusión yo tengo que también, digo aquí, empiezo con la buena impresión, tengo que irme con la buena impresión. ¿Han visto la película Los Otros? Sí. Saben que bueno, el final, bueno, a mí no me pareció cuando la vi, todavía me sigue pareciendo. El final, si se fijan, es muy impactante. Me imagino que todos conocemos películas que se salvan por el buen final que tienen, y es lo mismo con la conclusión. Una buena conclusión con una frase final te puede, que si te quedas, lo importante aquí es sobre todo impactas a tu lector de tal manera que incluso después de leer siga pensando, o sea que la última frase procuren diga algo que se quede el lector. No, pues quede con, ustedes como escritores tienen también que buscar, aunque sea ensayo académico, y esto para los demás también muy importante. Pierden los maestros, leemos también muchos ensayos
Y algo muy hermoso para un maestro es cuando uno ve, aunque el ensayo del alumno no esté perfecto, pero si ve que le puso todas las ganas y su voz y que investigó y demás, es hermoso leer el trabajo de un alumno que no nada más se sentó a escribir por obligación, sino que realmente por aprender. Entonces, me fue porque estaba refiriéndoles eso, pero si esto que les digo al final, les decía, era eso. Al final ocupamos que el lector se quede impactado, y eso no aplica solo para lectores, voy a escribir un libro y demás, incluso para el maestro, que para el maestro tenga un movimiento cualquier persona, sea placentero hasta cierto punto, obviamente, leer su texto. Eso es también muy importante, que el maestro comience, quede atrapado, lea el desarrollo, vea cómo las ideas se van desarrollando, van creciendo y al final se remata con una ola así gigante, para que el maestro se quede de que no, pues, aunque todavía le falte trabajo, pero dice el maestro, aquí está pasando algo. Entonces, sepan que están escribiendo, sobre todo ensayos académicos quizás, lo que sea, están escribiendo para alguien, además de para ustedes mismos. Tienen que pensar siempre en esta función del lector implícito. Mi lector va a entender esto, mi lector se perderá cuando paso de este párrafo al otro, mi lector entenderá estas palabras, mi lector disfrutará leer esto, le parecerá algo automático. A veces pareciera que escribimos como robots, sin vida, y hay que tener también mucho cuidado con este automatismo. Tiene que haber cierta vida influyendo en las palabras. Se dice fácil, pero es difícil, pero se puede hacer sobre incluso en los trabajos académicos. Es solo cuestión de trabajar sobre las cosas. Y ir siempre, esto de escribir es, como les digo, lo del diamante, está así como un pedazo casi de carbón, lo vas puliendo hasta que sale el brillante. Y es muy hermoso cuando uno ve los brillantes, los alumnos ya siendo brillantes en sus redacciones. Y no lo hagan por uno como maestro, háganlo por ustedes mismos. Como les digo, escribir bien no es solo para entregar una tarea, es aprender ustedes a pensar también correctamente y ordenadamente. Si pueden escribir bien es porque todo en su cabeza es claro, es correcto, está bien pensado. Si no lo tienen bien aquí, pues mucho menos va a ponerse en el papel. Pero el papel nos ayuda a establecer el orden, es dialogar conmigo misma para que me queden a mí claras las cosas. Si el resultado es un texto claro, ideas claras en mi mente. Eso es muy importante, es conocerse a uno mismo cuando uno escribe. Entonces, no es nada más de que sí, escribo para mis maestros, para lo que sea, escribo por mí mismo, escriban para ustedes, para aprender. No les encargamos investigaciones para molestarlos, ni los corregimos para molestarlos, al contrario, lo que queremos es que saquen lo mejor de ustedes mismos. Y bueno, escribir nos ayuda mucho en eso, porque al final las palabras las utilizamos todos los días para todo, estamos hechos realmente de palabras, o sea, de historias. Yo creo que esa frase la han oído mucho, somos historias. Cómo nos narramos a nosotros mismos el mundo que nos rodea, somos nosotros, nos define a nosotros. De ahí la importancia de usar las palabras correctamente. Si mis palabras pues están desordenadas, estoy todo yo desordenado. Entonces sí es recalcarles mucho esa importancia. Las palabras son importantes, hay que rescatarlas del olvido que están teniendo constantemente. Y bueno, eso es más que, bueno, puedo terminar con una frase. A veces pensamos cuando dominamos algo, nos va a ser más fácil. En el caso de la escritura no es así. Conforme vamos viendo cómo es realmente escribir, vemos que es algo realmente difícil, pero algo que vale la pena invertirle el tiempo que requiere. Y bueno, quisiéramos un pequeño ejercicio, pero ya no nos va a alcanzar. Les quiero terminar nada más con este pequeño video, que no es nada sobre redacción ni nada, pero nos habla de cómo utilizar ciertas palabras es algo más útil, que ciertas palabras son más fuertes que otras. ¿Está el audio, verdad? En Kirby nos preocupamos por utilizar ingredientes de alta calidad, como que vamos ofreciendo.
same, but different words. Nos vemos la diferencia enorme entre estoy ciego a es un hermoso día y no lo puedo ver. Las palabras impactan mucho en la segunda. Y es lo que tenemos que buscar con nuestras palabras. Les digo, estamos hechos de palabra y escojamos nuestras palabras sabiamente, realmente. Y bueno, aquí termino con ustedes.